Bueno, entonces vamos a ver cada uno de estos cuatro aspectos a desarrollar. Para poder evaluar cualquiera de los indicadores que vamos a ver de tamaño de efecto, se usa la T invertida o en inglés forest plot, en donde en una línea del medio van a estar los valores de igual efecto, a la derecha los valores de mayor efecto y a la izquierda los valores de menor efecto. Esto ustedes vieron cuando tengamos que hacer la evaluación de la eficacia y las cruces. Bueno, entonces, ¿cómo se evalúa la dirección del efecto? Aquí he puesto tres ejemplos de tres estudios con datos similares. Ejemplo 1, el porcentaje de curados del grupo experimental fue 19% y el de curados del grupo control 5%. ¿Qué es el riesgo relativo? Es una razón de tasas de incidencia y me da 3,8. Todo valor mayor de 1 es mayor riesgo, o en el caso de lo que vamos a ver, nosotros no evaluamos riesgo aquí, evaluamos efecto, porque es eficacia de medicamentos, efecto de medicamentos. Entonces, valores mayores de 1 es mayor efecto. Si los dos grupos tienen la misma tasa de curados, la razón sería igual a 1, 1 es igual a efecto. Y en este tercer ejemplo ustedes pueden ver que el grupo experimental tuvo 5% de curados, el control tuvo 19%. En este caso, el riesgo relativo va a ser menor de 1 y valores menores de 1 es menor efecto. Ya, eso es bastante simple. Entonces, aquí podemos ver esto de ejemplos de análisis de dirección de riesgo relativo y OR si analizas exactamente. La única diferencia que hay es que el riesgo relativo se utiliza en estudios experimentales y cuasi experimentales y en cohortes, y el odds ratio en casos controles y estudios de corte transversal, pero los estudios de corte transversal no se utilizan en farmacología. Eso se usa para estudios de generar hipótesis de factores de riesgo o determinantes o condicionantes. Entonces, bastante fácil. Tiene aquí 1 igual efecto, valores mayores de 1 mayor efecto y valores menores de 1 menor efecto. Bien, esto es la dirección, es bastante simple. Ahora hablemos de la fuerza o tamaño de efecto del riesgo relativo. Mientras más alejado de 1 esté el valor, ejemplo aquí riesgo relativo 5, es más fuerte el efecto, el tamaño de efecto es más fuerte que 2. Por lo tanto, mientras más alejado de 1 esté, el tamaño de efecto será mayor. Ahora, ¿qué pasa con los valores de menor efecto? Casi siempre los estudiantes se confunden y dicen que 0,5 tiene un tamaño de efecto mayor que 0,2. Y eso no es verdad porque esto no es un número absoluto, es una razón. Pues pensemos, ¿qué significa 2? Ejemplo, tengo 40 mujeres, 20 hombres. 40 para 20 es igual a 2. ¿Qué significa? Hay 2 mujeres por un hombre. Aquí, ¿qué significa 2? Hay 2 curados, por ejemplo, ¿sí? El grupo experimental tuvo más curados 2 versus 1 del grupo control. Entonces, mayor efecto o más curados. Pero, ¿qué significa 0,5? Si yo en vez de poner 40 para 20, pongo 20 para 40, me va a dar 0,5. El 0,5 es la inversa del 0,2. Por lo tanto, para entender los valores menores de 1, hay que verles en espejo. O sea, los datos inversos de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6 son 0,5, 0,33, 0,25, 0,2, 0,17, etc. Por lo tanto, aquí la regla de tamaño de efecto es la misma. Mientras más alejado de 1 esté, el tamaño de efecto o fuerza es mayor. ¿Por qué 0,2 es igual a 5 al lado contrario? 0,5 es igual a 2. Por lo tanto, es esto lo que a veces confunde a los estudiantes y ven valores más pequeños y le analizan como que fueran decimales de números absolutos. Y estas son razones. ¿Qué significa 0,2 a 1? Es lo mismo que decir 5 a 1, pero es el inverso. Ya, esto es importante porque en los estudios, sobre todo cuando se evalúa, ya vamos a ver eso,
cuando se evalúa efectos negativos como muertes, generalmente todos los estudios que evalúan muertes o fracaso terapéutico van a tener riesgos relativos menores de 1 y no mayores de 1. Entonces, esta es la lógica de entender razones. Y eso es para todo. Entonces, ahora veamos cómo se evalúa la eficacia a favor de qué grupo. Si ustedes ven en la simulación, siempre comparamos el grupo experimental o grupo de intervención versus un grupo control. Un medicamento versus nada o placebo, o un medicamento versus otro medicamento. Entonces, aquí nos interesa saber la eficacia a favor de quién es, si del experimental o de control. Generalmente esto cuando se dio un medicamento con otro medicamento. Entonces, veamos. Hablemos del resultado en curados, que es un indicador positivo, es un indicador de beneficio. ¿Qué significa 2? Significa que el grupo experimental o de intervención tuvieron 2 curados, más curados del grupo experimental versus 1 del grupo control. Por lo tanto, como el grupo experimental tiene más curados, decimos eficacia a favor del grupo control. Cochrane en todos los nuevos artículos de Cochrane tienen estos rótulos aquí abajo. Y le dicen cómo interpretar, porque si no, los médicos se confunden. Ahora, ¿cómo evaluamos el 0,5? ¿Qué significa 0,5? Que el grupo experimental tuvo 0,5 curados, tuvo menos curados que el grupo control. 0,5 curados del grupo experimental versus 1 del grupo control. O lo que es lo mismo, el grupo control tuvo más curados. ¿Cuál sería el inverso de 0,5? 2. El grupo control tuvo 2 curados versus 1 del experimental, analizando con valores inversos. Por lo tanto, como el grupo control tiene aquí más curados, el experimental menos curados, aquí la eficacia es a favor del grupo control. Entonces, esto es lo que hay que entender, lo que es eficacia a favor de. ¿Qué pasa cuando no evalúo beneficios, sino efectos, daños, como muerte, fracaso terapéutico? Entonces, veamos en muertos. ¿Qué significará 2? Significa que el grupo experimental o de intervención o el medicamento nuevo se murieron 2 versus 1 del grupo control. ¿Qué significa? Que el medicamento tuvo una eficacia más baja que el grupo control. Porque que se mueran significa que es mejor el grupo control. Entonces, en este caso de muertos, que es un indicador de daño, el análisis a favor de quién es lo contrario. Entonces, a favor del grupo control. Porque el grupo experimental tiene más personas que murieron. Por lo tanto, tiene una eficacia menor. Al revés, si digo 0,5 de riesgo relativo, ¿qué estoy diciendo? El grupo experimental tuvo 0,5 muertos versus 1 del grupo control. O lo que es lo mismo, el grupo control tuvo 2 muertos, tuvo más muertos que el grupo experimental. En este caso digo eficacia a favor del grupo experimental. Entonces, ojo con esto, ¿no? Repito, decir mayor efecto no significa eficacia a favor del grupo experimental. Solo si el indicador es positivo, mayor efecto significa eficacia a favor del grupo experimental, menor efecto, eficacia a favor del grupo control. Pero si es un efecto negativo de daño, ¿cómo analizamos? Eficacia, valores mayores de 1 es eficacia a favor del grupo control, porque tener más muertos en el grupo experimental es que es menos eficaz que el control. Y valores menores de 1 es eficacia a favor del grupo experimental. Entonces, esto es cómo se analiza eficacia a favor de quién. No hay que confundirse, siempre hay que ver qué tipo de indicador estamos utilizando. ¿Cómo valorar el tamaño de efecto? Porque aquí decimos, mientras más alejado de 1 esté, más fuerte. 5 es más fuerte que 2, 0,2 es más fuerte que 0,5. ¿No es cierto? Ya, entonces existe esto que es un referente nada más, no es lo mejor. Y se dice 1,1,1,4 es un
un tamaño de efecto fuerza débil. 1.5 a 1.9 es moderado. Fuerte es de 2 a 3.4 y muy fuerte de 3.5 y más. Sin embargo, aquí hay un problema en el riesgo relativo. No significa, ejemplo, si yo digo es débil, débil comparando la eficacia de un medicamento con otro. Lo ideal es comparar un medicamento con un placebo, pero por razones de ética no se puede hacer. Y lo que deberíamos usar es siempre resultados que comparen el medicamento versus nada o placebo. Pero como no hay cómo hacer eso, aquí tengo un problema. Digo, eficacia débil de un medicamento versus del otro. Eficacia moderada de un medicamento versus del otro. Fuerte de un medicamento versus del otro y muy fuerte de un medicamento nuevo versus otro. Ahora, lo ideal, como decía, para saber cuál es la eficacia real, verdadera, ¿sí? Sería comparar siempre con placebo. Pero casi ya no hay estudios que comparan con placebo, porque hay tratamientos para casi todas las enfermedades frecuentes. Entonces, este nos va a servir como referencia solo para decir que un medicamento es mejor que el otro. No nos sirve para poner las cruces en la eficacia de un medicamento. Para eso vamos a ver otro indicador, pero es bueno tener en cuenta esto y aprender a analizar. Entonces, lo único que aquí me dice, si comparo dos medicamentos, que si es mayor de uno y estoy evaluando beneficios curados, por ejemplo, que el grupo experimental tiene un efecto mayor débil comparado con el control y así. Lo mismo para menor efecto. Para no aprenderse estos valores de menor efecto, es bastante fácil. Calcule la inversa del valor de menor efecto. Ejemplo, si el riesgo relativo es 0.66, divida 1 para 0.66 y le da el valor al inverso. Y este le ve aquí. Ejemplo, este es débil, ¿no? O sea, 0.66 es débil. ¿Sí? Aquí está en el límite entre 0.66, está entre 0.66 a 0.69 aquí, ¿no? Pero es en realidad 0.66.5. Bueno, entonces este es cómo analizar el tamaño de efecto, pero recuerden que compara un medicamento con otro y lo ideal es tener una comparación para las cruces y definir la fuerza o tamaño de efecto real o crudo, no comparado con otro medicamento, solo si comparo con placebo o con nada. Pero eso no sucede en la realidad. Por lo tanto, hay que tomar esto solo para cuando se dice cuál es mejor de los medicamentos, esto o el otro. Pero para definir la eficacia ya y seleccionar medicamentos, no me sirve si no comparo con placebo o nada. Bueno, entonces este es el análisis descriptivo que hemos visto. Ahora hablemos del inferencial, que no es sino la significación estadística o confiabilidad o precisión. Entonces hay dos tipos de técnicas de análisis inferencial. Las dos son lo mismo. La una se llama estimación de punto, que son las pruebas de significación estadística. Todas las pruebas de significación estadística les van a dar el valor de P. Y la segunda son los intervalos de confianza. Y se calculan con niveles de confianza de 95%. Entonces, ¿de dónde sale esto? Siempre trabajamos con muestras por razones económicas. Ejemplo, yo tengo aquí este universo con 50 personas, de total 100. Bueno, tengo enfermos rojos, sanos azules. Este es mi universo. Saco una primera muestra y la muestra tiene 50% de enfermos y 50% de sanos. Entonces, si ustedes pueden ver la muestra 1, se parece totalmente al universo. El problema de las muestras es que no siempre se parecen al universo como las otras tres muestras. Y eso se debe al azar y se denomina error muestral, que puede ser calculado. De hecho, el valor de P es el error muestral.
calculado en proporciones, no en porcentajes. Bien, entonces veamos, esta muestra se parece totalmente al universo, 50 sanos, 50 enfermos. ¿Qué grado de error tiene este? ¿Qué porcentaje de error tiene? Cero de error muestral. ¿Sí? Cero de error muestral. Aquí no hay ningún error muestral. La muestra se parece al universo. Saco una segunda muestra y hay 60% de enfermos y 40% de sanos. Esta muestra se parece un poco menos al universo. Pero no puedes decir que no se parece en nada. Sí se parece en algo. O sea, aquí el error muestral puede ser un poco más alto. Esta tercera muestra tiene un error muestral mucho más alto, ¿sí? Y tiene solo un sano de 6, es decir, tiene un error muestral mucho más alto. Y la muestra 4 salen todos enfermos. Esta muestra tiene 100% de error muestral. Por lo tanto, esto que se debe al azar es el error muestral y puede ir de 0 a 100%. En proporción sería de 0 a 1. El valor de P no es sino el error muestral. Eso es lo que es el valor de P. Entonces, eso hay que entender para no hacerse lío y no pensar que el error de P es algo mágico, aunque los estadísticos dicen que P es lo mismo, es sinónimo de paja, que no sirve para nada, y por eso recomiendan intervalos de confianza, que son medidas estadísticas más robustas de análisis inferencial. Bueno, entonces, ¿qué pruebas de significación estadística ustedes han visto? Entonces, ustedes pueden ver aquí, tienen en tablas de n por n o tablas de 2 por 2, tienen chi cuadrado y el test exacto de Fisher, y tienen las pruebas Z o T de diferencia de proporción. Esto se usa cuando se comparan tasas de incidencia o de prevalencia de grandes muestras, pero en eficacia de medicamentos nunca se usa Z o T, jamás. Solo se usan chi cuadrado y test exacto de Fisher. Si yo tengo dos grupos de una variable cualitativa con otra cualitativa, se calcula Z o T para diferencia de promedio, y eso es para distribuciones paramétricas, es decir, normales. Y tiene la ANOVA no paramétrico de diferencia de dos promedios cuando no son asimétricos. Y cuando tengo más de dos grupos, no tengo solo dos, se usa ANOVA de más de dos grupos. Y hay otros en regresión logística, hay una prueba que se llama el estadístico de Wall, no es sino el chi cuadrado multivariado, y cuando es dos cuantis hay la prueba F. No voy a detenerme en esto porque todos se analizan igual. El valor de P es, todas estas pruebas le van a dar valor de P, y eso es lo único que tiene que aprender a analizar. Esto deben haber visto en estadística, lo que es el error tipo 1 y error tipo 2. Si yo acepto la hipótesis nula y la hipótesis nula es correcta, no hay error. Si acepto la hipótesis nula y esta es falsa, estoy cometiendo un error tipo 2 o beta. Si acepto la hipótesis de trabajo alternativa y es correcta, no hay error. Pero si acepto la hipótesis de trabajo y esta es falsa, hablo de error tipo 1 alfa. Como este es un poco complicado de entender, es mejor uso este grafiquito que además me sirve para ver el nivel de significación o la precisión, que es algo que también hay que analizar para tomar decisiones. Entonces decimos, el punto de corte para aceptar en salud el error mínimo aceptable es 5%, que en proporción es 0,05. Valores mayores de 0,05 son no significativos o no confiables y en general, con una excepción, no se pueden aplicar a pacientes. Porque no puedo aplicar a pacientes un valor que puede deberse al azar, que no tengo la seguridad de que existe. Todo valor de P menor de 0,05 le voy a llamar significativo confiable. Pero ojo, el nivel de confiabilidad es mientras más pequeño sea la probabilidad de error. Ejemplo aquí, 0,01 es probabilidad de error de 1 en 1000, más alta será la precisión y el nivel de significación es altamente significativo o altamente confiable.
Entonces, es esto lo que interesa. Mientras más ceritos tenga el valor de P, usted tiene más precisión y por lo tanto más confiabilidad para tomar decisiones. Entonces yo aquí he puesto valores de referencia como ejemplos, que son ejemplos 0049 y 05 son de baja, son confiables o significativos, pero bajos de precisión. Moderado es un valor de 0,02 que es igual a 2% de error y 1 por 1000 de error es altamente significativo. Ahora, en no significativos o no confiables, este que está muy cerquito al punto de corte, que es 0,05, es no confiable o no significativo, pero de baja precisión. Es no estadísticamente significativo o no confiable bajo. Y este que 0,2, que es 20% de error, es de confiabilidad no significativo, no confiable, moderado. Y valores de más de 0,5, es decir, 50% de error, son de alto nivel de no confiabilidad. Este es importante porque para tomar decisiones sí sirve, y eso explicaré después. Bueno, ¿qué más deben tener más o menos idea y que sirve para la vida cotidiana? La probabilidad de equivocarme. Ejemplo, con 0049 yo digo estadísticamente significativo y confiable o confiable voy a usar en mis pacientes. Pero como está muy cerquita del 5%, hay alta probabilidad de equivocarse. Hay una alta probabilidad de cometer error tipo 1, es decir que es confiable cuando en realidad es no confiable. Es decir, aprobar la hipótesis de trabajo cuando la verdadera es la hipótesis nula. Y aquí ustedes pueden ver lo mismo, probabilidad media de error tipo 1 y probabilidad muy baja de error tipo 1. Es decir, altamente significativo es lo mismo que decir muy baja probabilidad de error tipo 1. Y estos son los mejores valores para tomar decisiones. Es por eso que se hacen metaanálisis, porque los metaanálisis aumentan el tamaño de muestra y determinan valores de significación estadística más bajos, más pequeños, más precisos. En el lado contrario, ejemplo 0051, yo apruebo aquí la hipótesis nula, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo? Como está tan cerquita de 0,05, hay una alta probabilidad de error tipo 2, es decir, digo que la verdad es la hipótesis nula, cuando en realidad la verdadera es la hipótesis alternativa o de trabajo. Aquí es la probabilidad media de error tipo 2 y aquí es la probabilidad muy baja de error tipo 2. Entonces, esto es el análisis del valor de P. Generalmente les enseñan solo a decir significativo, menor de 0,05, confiable o estadísticamente significativo, mayor de 0,05, no confiable. Pero para efectos de tomar decisiones es bueno evaluar la precisión. Y de hecho, en CASPE, que ya vamos a ver después de esto, cómo se evalúa CASPE, cómo se usa CASPE para evaluar ECAS. Tome en cuenta la precisión. Mientras más precisión tenga, es mejor para tomar decisiones. Entonces, es bastante simple, no hay que hacerse mucho lío. El valor de P no es sino el error muestral probable. Y que para evaluar decimos menor de 0,05, significativo, confiable, mientras más alejados de 0,05, valores más bajos tenga, será más preciso o más confiable. Y no significativo, no confiable, mientras más cercano a 0,05, como el 0051, es poco o bajo confiable o alta probabilidad de error tipo 2. Y el que es interesante son estos no significativos de alta precisión. Con esto sí hay cómo tomar decisiones y eso voy a hablar en la siguiente clase. No, de una vez les adelanto. ¿Qué hago cuando tengo estos valores de P muy altos? Tengo una probabilidad muy baja de error tipo 2. Apruebo la hipótesis nula y puedo tomar decisiones. ¿Qué digo? El medicamento del grupo experimental probablemente tiene la misma eficacia que del grupo control. En otras palabras, los dos son iguales y esa es la hipótesis nula. Y digo, da lo mismo dar un medicamento que otro, pero eso solo puedo hacer
cuando el valor de P es no confiable, pero de alta precisión o de muy baja probabilidad de error tipo 2. Y eso es todo el análisis del valor de P, no hay ningún secreto. Lo más difícil son los cachim, es un montón de pruebas que hay, todas les dan el valor de P, todas se analizan como acabamos de hacer este rato. Todas, absolutamente todas, haremos ejercicios y son las dificultades y vamos haciendo los análisis. A veces aparecen estudios con algunos pruebas de significación estadística poco frecuentes y confunden eso y dicen, ¿y esto qué diablos es? Entonces, esta es la segunda parte de esto. Lo importante es que si aprendo a evaluar la significación estadística de riesgo relativo, el análisis diferencial de todos los demás indicadores que ya vimos en esta tablita, que son todos estos. El riesgo relativo, la razón de momios, la reducción del riesgo relativo, el riesgo atribuible, la reducción absoluta de riesgo, la fracción etiológica, que es el más importante para efecto de las cruces en la tablita de eficacia de medicamentos, y el número necesario a tratar, que es súper interesante para tomar decisiones en pacientes. Eso ya es para toma de decisiones en la vida cotidiana. La diferencia de medias, la diferencia de medianas, el cambio de medias, el R, el beta y el alfa, todos estos son pruebas descriptivas bivariales. Las pruebas de significación estadística son las inferenciales. Estas no son pruebas de significación estadística. Las pruebas de significación estadística son, en resumen, las más importantes, las de este cuadrito. Ya, estas son las más importantes. ¿Sí? Entonces tiene el chi cuadrado, el test exacto de Fisher, la Z o T de diferencia de proporciones, la Z o T de diferencia de promedios, los ANOVAs no paramétricos, como el Kruskal-Wallis o Wilcoxon se llama, el ANOVA para más de dos grupos, el estadístico igual, que no es sino el mismo chi cuadrado con otro nombre, y la prueba F y otro mundo de pruebas que hay de significación estadística.